Muy bien, de nuevo, bienvenidos muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar con el tema que estábamos revisando. Antes de continuar con eso, voy a compartir mi navegador para comentarles que ya tengo aquí todo de alta mi clase en ClassDojo. En los próximos minutos, terminando la sesión, les voy a compartir el link para que se puedan conectar a la clase en ClassDojo. Vamos a darle oportunidad a mi computadora que responda, es medio lenta. Ahí está. Luego, si hablamos mal de ella, se ponen esos moños. Vamos a aprovechar, muchachos. Recuerden que vamos a utilizar este elemento para ir registrando nuestra participación. Una vez antes de que se me olvide, ¿quién me estuvo apoyando en la primera sesión de esta parte? Nombre y apellido. José Ramírez Monroy. Luis. José Antonio Barrientos. Antonio. García Reyes, Sananza. Aranza García Reyes, ok. Enrique Alberto. Alberto. Santiago Camacho, profe. Andrés Isaí. Perdón, Andrés. ¿Isaí? Sí, profe. ¿Más? Flores Pérez. Nombre y apellido. Erika. Erika. Flores Pérez, Erika. Erika Yetzabe, ok. Santiago Gracias. Camacho. Fíjate que es Medina Soto. Giovanni, ¿no? Sí, Giovanni. Vale. ¿Quién más, perdón? Medina Soto. Nombre y apellido. Tenoch Medina Soto. Donovan, ¿no? ¿Primer nombre? Donovan. Mande. O Donovan, primero. Donovan Tenoch. ¿Alguien más, muchachos? Ulises Alexis. Ulises. Ok. ¿Alguien me faltó? Eric Rincón. Eric Rincón. Ok. ¿Alguien más, muchachos, que me falte? ¿No? Vale, entonces les digo, terminando la sesión, les comparto el link para que se puedan ya conectar a la clase en ClassDojo. Hagan seguimiento ahí de sus registros de participación y de lo que pongamos ahí. Voy a dejar de compartir esto, vamos a continuar con lo que estábamos viendo hace unos minutos. Voy a volver a compartir ahora mi presentación. Entonces, creo que nos quedamos hasta aquí, hasta establecimos las dos leyes de la electrostática, la primera y la segunda ley, diciendo que finalmente podemos enunciar estas leyes de electrostática como que las cargas eléctricas se atraen, las cargas eléctricas iguales se repelen, los cuerpos cargados con diferente carga eléctrica, con diferente signo, se atraen, y los cuerpos cargados con el mismo signo. Esas son las dos primeras y principales leyes de la electrostática. En eso se basa el comportamiento de los cuerpos eléctricamente cargados o electrizados. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo claro. ¿Claro? Perfecto. Sí, profe. Gracias. Entonces, lo que sigue, muchachos, es que precisamente la física le interesa, desde luego le interesa que existen fuerzas de atracción y de repulsión entre los cuerpos cargados, pero le interesa todavía más determinar qué tan intensamente se manifiestan estas fuerzas entre cuerpos eléctricamente cargados. Y para eso vamos a estudiar el día de hoy, vamos a empezar a revisar lo que es la ley de Coulomb. Aquí lo que tenemos, muchachos, en el lado izquierdo, en la parte de arriba, en una imagen en donde tenemos la representación de dos cargas eléctricas, una carga eléctrica denominada Q1, una Q con un índice 1,
y una carga eléctrica denominada Q2. Estas dos cargas, al ser de la misma naturaleza, ¿qué hay entre ellos, muchachos? Se están repeliendo, ¿no? Porque son iguales. Se están repeliendo, están tratando de alejarse entre sí mutuamente. Una trata de alejar a la otra y la otra trata de alejar a la una. De tal manera que entonces que se manifiestan fuerzas, muchachos, entre ellos. Estas fuerzas están simbolizadas aquí, como esta fuerza 1, es un vector porque tiene también dirección y sentido. Y esta fuerza 2 también es un vector porque tiene dirección y sentido. Muy bien, en la parte de abajo tenemos otra vez dos cargas, una carga 1 y una carga 2. En este caso una carga 1 representada por esta esfera de luz de color azul. Esta carga 2 es negativa, una carga positiva, perdón. La carga 2 es negativa representada en color rojo con este signo negativo. Y entonces entre estas dos cargas, muchachos, solamente entre la 1 y la 2 de abajo, ¿qué tipo de fuerza hay? De atracción, ¿no? De atracción. Entonces estas cargas van a atraerse mutuamente. La 1 va a atraer a la 2 y la 2 va a atraer a la 1. Y entonces se van a manifestar fuerzas en estas direcciones que están ahí simbolizadas. Aquí se va a manifestar una fuerza de esta carga sobre esta y una fuerza de esta carga sobre la otra. Por las direcciones que tienen, vamos a ver que van a tratar de unirse y en algunas cargas de separarse. Pero bueno, ahorita vamos a empezar a ver que, bueno, también aquí hay una distancia que vamos a simbolizar con la letra R, una separación entre estas cargas, una distancia en la que están colocadas una de la otra en el espacio, que va a tener un efecto necesariamente sobre estas fuerzas. A medida que esta distancia sea más pequeña, estas fuerzas van a ser más intensas o más grandes. A medida que esta distancia sea más grande, que se acerca al infinito y más allá, pues esta fuerza va a ser afectada de esa manera, va a ir haciéndose cada vez menor. Pero bueno, vamos a ver que la forma en que interactúan las cargas de estos cuerpos cargados, la distancia que las separa, pues está regida por una ley, es la ley de Coulomb, que lleva el nombre de la persona que experimentó múltiples ocasiones con cuerpos cargados eléctricamente y llegó a establecer precisamente una ecuación, una regla en la que me dice que esta fuerza 1 que ya vimos aquí, y al estar entre estas rayitas me quiere decir que es el valor o la magnitud de esa fuerza 1 es igual a la fuerza 2. ¿Qué me dice esto, muchachos? Que la fuerza que ejerce una carga sobre la otra o la otra sobre una, pues es la misma en magnitud. La forma de determinar esa fuerza es, de acuerdo con esta ley de Coulomb, de esta manera, con esta ecuación. Ahorita la vamos a desglosar parte por parte, pero aquí se las presento por primera ocasión. Esta es la ley de Coulomb, que me da qué tan intensa es la fuerza que se ejerce entre dos cargas eléctricas, entre dos cuerpos cargados eléctricamente. Y bueno, está en función de una constante de proporcionalidad, que es la constante de proporcionalidad de Coulomb. Vamos a ver más adelante, platicamos de ella. Las cargas, qué tan intensamente cargados estén estos cuerpos. Y aquí, si se dan cuenta, también hay unas rayitas que me indican que es su magnitud, no su signo, sino su magnitud. Independientemente de que una sea positiva o negativa, solamente me interesa su magnitud. Y además, dependen de qué tan separadas o qué tan cercanas estén debido a esta R, que es la distancia que las separa. En general, esta ley de Coulomb me permite determinar la fuerza entre cargas eléctricas, cuerpos cargados eléctricamente. Eso es lo que vamos a trabajar en los próximos días. Cómo interactúan, cómo son las fuerzas que se generan entre cuerpos cargados eléctricamente, dependiendo pues, de cómo estén dispuestos en el espacio, qué tan cargados o qué magnitud sean sus cargas. Vamos a tratar de determinar, cómo son las fuerzas que se ejercen entre los pares de cargas. Y más allá vamos a ver, no tenemos dos cargas, y tenemos 3 o 4 o 5 cargas interactuando, 5 cuerpos cargados interactuando entre sí. Bien, entonces muchachos, vamos aquí al desglose de
esta ley de Coulomb, aquí en la parte izquierda está su enunciado que me dice que precisamente esta ley de Coulomb se expresa de esta manera, que la fuerza de atracción o repulsión, que vimos esa atracción o repulsión esquemáticamente en esta imagen, de dos cargas puntuales. Dos cargas puntuales, es decir, que son cargas puntuales, significa que vamos a considerar que toda la carga de un cuerpo está concentrada en un punto, de tal manera que podemos considerar que hay una carga ahí concentrada en un solo punto, es un punto cargado, independientemente que el cuerpo sea una esfera, o que sea un cubo, o que sea una cosa deforme, un cuerpo muy alargado como una barra, vamos a considerar que su carga está concentrada en un punto solamente, entonces vamos a considerar cargas puntuales. Y si la fuerza de atracción atracción o repulsión entre esas dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, aquí está representada esa carga 1, por ejemplo, y esa carga 2. La fuerza que se genere entre ellas va a ser directamente proporcional, significa esta alfa, si es alfa, quiere decir que hay una proporcionalidad directa entre esta fuerza y la magnitud de estas cargas. O sea, si las cargas son mayores, la fuerza es mayor; si las cargas son menores, la fuerza es menor. Puede ser una proporcionalidad directa. Y hay una proporcionalidad inversa de esa fuerza, una proporcionalidad inversa con el cuadrado de la distancia que la separa. Es decir, estas cargas que están separadas a una cierta distancia, a medida que se acercan o se alejan, pues esa fuerza va a ser inversamente proporcional a esa distancia, al cuadrado de esa distancia. ¿Qué me dice esto? Que a medida que aumento la distancia entre las cargas, pues la fuerza va a disminuir, no tanto como el cuadrado de esa distancia. Se va a disminuir más rápidamente a medida que se separan. Y a medida que se acercan, esto se va haciendo un número más pequeño, entonces también la fuerza va a aumentar en esa proporcionalidad. Y bueno, si juntamos todos estos elementos, las cargas puntuales, la distancia que las separa, en una ecuación, pues llegamos a la ecuación que establece Coulomb como la ecuación de su ley. Tengo aquí nuevamente debajo de este letrero que dice la ley de Coulomb, tengo una representación de dos cargas eléctricas, en este caso dos cargas eléctricas positivas, la fuerza que se genera entre ellas, la distancia, están colocadas simbolizado con la letra R. Y entonces Coulomb llegó a establecer su ley, y con su ley, su expresión matemática, que nos permite calcular la fuerza que se genera en dos cargas eléctricas o dos cuerpos cargados eléctricamente. Si nosotros hacemos todo lo que dice aquí, multiplicamos una constante de proporcionalidad que determina precisamente Coulomb a partir de una serie de experimentos con cuerpos cargados eléctricamente, en esto que está aquí abajo, es un esquema del aparato que él usó para determinar esas cargas, esa constante finalmente. Cargando cuerpos eléctricamente con cargas positivas o negativas, vio que esta parte que estaba suspendida de un hilo ponía otras cargas más pequeñas o más grandes, dependiendo. Con eso lograba que esta barra se moviera, torsionara, y por eso este elemento se llama una barra de torsión. Es lo que precisamente se utiliza, el elemento que utiliza para determinar la fuerza o la interacción entre cargas eléctricas Coulomb, y al final determina que la constante de proporcionalidad que debe usar para poder determinar esta fuerza es esta, y es algo que debemos de recordar en lo sucesivo, en los próximos días, porque lo vamos a utilizar mucho. Esta es la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb. Tiene este valor, el 9 por 10 a la 9, y sus unidades son newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Entonces, esta es la constante de la proporcionalidad, está acá. Y entonces, cuando introduce esta constante, ya puede convertir esto en una ecuación,
Me dice que la fuerza que se genera entre dos cuerpos cargados es el producto de la constante de proporcionalidad de Coulomb multiplicada por el producto de las cargas, por la magnitud de esas cargas. No tiene que ver aquí sus signos, independientemente de cuál sea ese signo, solamente la magnitud. Estas cargas expresadas en Coulomb, que es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional, deben de estar expresadas en coulombs, y divididos entre el cuadrado de la distancia expresada en metros, que es la unidad de longitud en el sistema internacional. Entonces eso nos va a dar como resultado una fuerza en newtons, es la unidad de fuerza en el sistema internacional, el sistema MKS. Entonces si hacemos todo eso podemos determinar de qué magnitud es la fuerza que se ejerce entre dos cuerpos cargados, dos cargas eléctricas puntuales, separadas a una cierta distancia. Entonces eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, estar determinando las fuerzas que se generan entre dos cuerpos cargados eléctricamente. En principio esta ley de Coulomb se aplica solamente para dos cuerpos. Cuando tenemos más de dos cuerpos, veremos que podemos determinar las fuerzas resultantes de manera vectorial. Bueno, eso es un poquito más adelante. Aquí lo que nos interesa en este momento, muchachos, por principio de cuentas, determinar que el electrón tiene una carga de cierta magnitud expresada en coulombs. Y aquí la pregunta para ustedes es, ¿cuánto vale la carga de un electrón en coulombs? ¿Alguien tiene el dato? Es parte de una de las actividades que quedaron por ahí en el proceso. Menos 1.60 por 10 a la menos 19. Ok, menos 1.60 por 10 a la menos. El signo solamente me dice la característica de esa carga, porque nos interesa su valor. Vamos a dejarlo simplemente en 1.6 por 10 a la menos 19. Coulomb, esa es su unidad. Sí, efectivamente, gracias. 1.6 por 10 a la menos 19. Este por 10 a la menos 19 me dice que es una cantidad muy pequeñita, son muy poquitos coulombs, una fracción de coulomb muy pequeña. Entonces, eso me da la idea de que los coulombs son una unidad muy grande. Entonces, difícilmente vamos a utilizar unidades enteros de Coulomb, siempre vamos a utilizar múltiplos o múltiplos de la unidad de Coulomb. Y aquí tengo el primer ejemplo. Yo tengo esta primera parte, me dice que esto es un milicoulomb. Y su equivalencia son 1 por 10 a la menos 3 coulombs, es decir, esto es un tanto como 0.001 coulombs. Me escribiera con todas sus cifras. Pero igual, todavía esta es una cantidad de es un número muy grande pues para los coulombs, para las cargas eléctricas, porque generalmente lo vamos a expresar como otros submúltiplos más. ¿Qué significa esto? No sé si alguien sabe. Micro. Micro, es una mu de micro. ¿Y qué significa expresándolo de esta manera? 1 por 10 a la 1 menos por 6. 10 a la menos 6 Coulomb. Gracias, Nancy, gracias. Por 10 a la menos 6 coulombs. Después tendría que escribir .0051 no tiene sentido porque pues, ya sabemos usar la notación científica. Bien, y esta, muchachos, Nanocoulombs. ¿cómo lo expresamos? 1 1 por 10 a la menos 10 a 9. la menos 9. Bien, 1 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Okay? Y finalmente tenemos esta que es una rho. Pico. Significa pico. ¿Y cómo lo expresamos? 1 por 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Y esas son las unidades que de manera regular se están utilizando como cargas eléctricas, porque, pues les digo, el coulomb es una unidad muy grande, significa muchos electrones, tanto es que ahorita no me acuerdo, son algo así como, quién sabe cuánto por 10 a las 18 electrones. Entonces, necesito juntar todos esos electrones para hacer un coulomb. Entonces, de manera regular, lo que vamos a utilizar son submúltiplos de esta unidad, el coulomb, para poder hacer cálculo de la fuerza que se genera entre dos cuerpos cargados eléctricamente por medio de esta expresión que es la ley de Coulomb. Muchachos, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Ninguno, profesor. ¿Todo bien? Bueno, profe. Todo bien. Bien, ok. Bien, entonces, ya como última parte de esta sesión,
Vamos a ver un poquito de cómo vamos a aplicar esta fuerza, perdón, esta ecuación de Coulomb para determinar la fuerza entre dos cargas, entre dos cuerpos cargados. Bien, acá seguimos hablando de la ley de Coulomb. Tenemos dos cuerpos cargados eléctricamente, en este caso dos cuerpos cargados positivamente, eléctricamente de manera positiva, separados a una cierta distancia, una distancia, vamos a la distancia de R, vamos a poner de una vez valores, porque vamos a hacer este cálculo. Vamos a suponer que estuvieran separados 10 centímetros estos dos cuerpos cargados, estas dos cargas eléctricas. Vamos a suponer también que tienen un valor numérico las cargas. Esta carga 1, por ejemplo, es de 10 y de 10 microcoulombs. Y esta carga 2 tiene un valor de 5 microcoulombs. Entonces nos interesa determinar de qué tamaño es la fuerza que se ejerce entre estas dos cargas, qué tan intensamente se atraen o se repelen estas dos cargas eléctricas positivas de 10 microcoulombs. 5 microcoulombs que están separadas a una distancia de 10 centímetros. Y para eso pues tenemos que usar la ley de Coulomb. Pero antes de pasar a eso, pues yo les quiero recordar, quiero que tengamos presentes que las fuerzas, cualquier fuerza es una cantidad vectorial, entonces es una cantidad que tiene a partir de magnitud, tiene dirección y sentido. La ley de Coulomb solamente me permite calcular la magnitud de esta fuerza. Para poder definir correctamente mis fuerzas, yo tengo que determinar su dirección y su sentido. Y entonces, para eso, muchachos, esta es una regla de cómo vamos a trabajar. Siempre vamos a calcular la interacción entre dos cargas eléctricas. Pues vamos a empezar uniendo estas dos cargas eléctricas con una línea imaginaria, porque sé que en esa línea, en la dirección de esa línea imaginaria, se van a precisamente a presentar las interacciones, es decir, las fuerzas entre estas cargas eléctricas. Bueno, ya que uní mis dos cargas con una línea imaginaria, pregunto primero. Voy a suponer esta carga de la izquierda, esta carga 1, muchachos. Yo sé que existe una fuerza de repulsión con respecto a la carga 2. Y si hago esta suposición, muchachos, que esta carga 1 de alguna manera está ahí sostenida, está agarrada, está amarrada, no se puede mover. Pero esta carga 1 ejerce una fuerza sobre esta carga 2, que va a tratar de repelerla, que va a tratar de alejarla de esta carga 1. Y la pregunta es, ¿hacia dónde apunta la fuerza que esta carga 1 ejerce sobre esta carga 2? Hacia el centro, ¿no? ¿Hacia qué centro? Ah, no, hacia afuera. Hacia la derecha, ¿no? Hacia la izquierda. A ver, vamos a hablar de derecha o izquierda. Repito, esta carga 1 de alguna manera está detenida, está amarrada, no se puede mover, está ahí quietecita. Pero ejerce una fuerza sobre esta carga 2, esta sí se puede mover. Como las dos son de la misma naturaleza, son positivas las dos, ahí existe una fuerza de repulsión. Si esta carga 1 no se puede mover y esta carga 2 sí se puede mover, ¿hacia dónde se movería? ¿Hacia dónde le aplicaría la fuerza? A la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Trataría de alejarla, aplicando una fuerza en esta dirección, hacia la derecha. Entonces, aquí yo podría identificar que esta es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Y así la escribo y así la expreso. Es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Esta tiene esta dirección. Es decir, apunta hacia la derecha. Trata de alejar a la carga 2 de la carga 1 porque hay repulsión entre ellas. Ok, ya está aquí mi fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Ahora vamos a cambiar el escenario. Vamos a suponer ahora que la carga 2 es la que está fija. Está quietecita, no se puede mover. Pero como está interactuando con la carga 1 que está a su izquierda, y entonces tienen el mismo signo, las dos son positivas, y entonces existe una repulsión entre ellas. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1? ¿A la izquierda? Hacia la izquierda. A la izquierda. Izquierda, muy bien. Izquierda. ¿Por qué? Porque trataría de alejarla de sí misma. La carga 2 trataría de alejar a la carga 1. Y entonces, la fuerza que le aplica es como si estuviera aplicando una fuerza aquí hacia la izquierda.
Y entonces así podemos identificar la dirección de la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Y así la escribo para representarla, y desde luego diciendo que es un vector. Ya está. Entonces, yo puedo determinar la magnitud de esta fuerza, la magnitud de estas fuerzas 1 y 2 y 2, 1, mediante esta ley de Coulomb. De hecho, aquí ya está esa expresión. Y me dice que la magnitud de estas fuerzas 1 y fuerza 2, que son la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la 2 y que la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la 1, son iguales en magnitud. ¿Qué me dice esto? Que F1, 2 es exactamente igual a F2, 1 en magnitud. Pero yo debo recordar que las fuerzas son vectores, entonces F1, 2 como vector no es igual a F2, 1. Son diferentes. En magnitud son iguales, pero ¿en qué son diferentes, muchachos? En vector. En dirección y sentido. Como vectores son diferentes porque son diferentes en dirección y sentido, pero en magnitud son iguales. Entonces vamos a utilizar esta ecuación de la ley de Coulomb para determinar precisamente la magnitud, solamente la magnitud de las fuerzas entre estas dos cargas. Recordando que la magnitud de la 1 sobre la 2 es igual a la magnitud de la 0 sobre la 1, pero como vectores ya son diferentes porque vamos a ver al final que los vamos a expresar de manera diferente. Y aquí me dice en la ecuación que, pues, ¿qué tengo que hacer para calcular esa magnitud de las fuerzas 1, 2 o 2, 1? Pues aplicar la ley de Coulomb que ya tengo aquí arriba en este recuadro. Entonces voy a hacerlo, vamos a hacerlo en conjunto para calcular la fuerza. Por principio la fuerza que la carga 1 es sobre la 2. Recordando que es la magnitud, no tengo aquí la rayita de vectores, la magnitud la voy a calcular con la ley de Coulomb y eso lo hago entonces multiplicando la constante de proporcionalidad K por el valor de la carga 1, el valor de la carga 2 y dividido entre la distancia que separa las cargas elevada al cuadrado. Entonces, muchachos, ¿cuánto sustituyo en lugar de la K? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto vale la constante de proporcionalidad K? 9 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9, muy bien. 9 por 10 a la 9. Newtons metro cuadrado entre coulombs al cuadrado. Ok, newtons metro cuadrado, coulomb cuadrado. Son sus unidades. Muy bien, gracias, José Antonio. Y entonces eso lo voy a multiplicar por el valor de las cargas. Mi carga 1, que es de 10 microcoulombs. Pero estos los debo de expresar en coulombs, no en microcoulombs. ¿Cuánto es 10 microcoulombs expresado en coulombs? 1 por... Por 10 a sería la menos 6. 1 o 10. 10. 10, ¿no? 1 por 10 a la menos 6. Sí, sería este micro es 1 por 10 a la menos 6. Pero si lo multiplico por estos 10, me da 10 por 1, 10. Entonces tengo que es 10 por 1, 10, 10 por 10 a la menos 6. ¿Qué hago? Bueno, lo único que hago es quitar esa mu y lo sustituyo por 10 a la menos 6 y ya lo expresé en coulombs. Muy bien, de manera similar, ¿cuánto vale esta carga 2 en microcoulombs? 5 por 10 a la menos 6. Muy bien, 5 por 10 a la menos 6, gracias. 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Ya está. Ahora, igual de interesante, necesito expresar esta distancia abajo en el denominador. Esta distancia R entre las dos cargas de 10 centímetros, necesito expresarla en metros. ¿Cuánto será esto en metros? 0.1 metros. 0.1 metros es correcto, sí, pero me interesa más, para efecto de cálculos, expresarla en notación científica. ¿Cómo puedo expresar esto en notación científica? A partir de ese mismo valor. ¿Alguna idea? 1 por 10 a la menos 1 metros. 1 por 10 a la menos 1, sí, pero por O 10 a la menos 1, nada más. está bien, 10 a la menos 1 también es válido, pero yo quiero hacerla fácil. O sea, yo quiero que me entiendan que si tengo una cantidad en centímetros, acá estaría su punto. Ah, sería 10 por 10 a la menos 2. Perfecto. Yo puedo recorrer su punto 2 lugares hacia la izquierda y simplemente con el mismo número que ya tengo, expreso mi cantidad en metros simplemente agregando
precisamente lo que nos acaba de decir José Antonio, sustituyendo, pasando de centímetros a metros, multiplico por 10 a la menos 2, y así de fácil paso de centímetros a metros. Y bueno, entonces si tengo 10 centímetros, pues nada más le agrego por 10 a la menos 12, ya los puse en metros, y eso me sirve porque me ayuda aquí a simplificar mis operaciones, porque tengo que dividir entre 10 por 10 a la menos 2, pero además elevado al cuadrado. Entonces, bueno, ya lo demás es álgebra pura. Vamos a seguir. 9 por 10 a la 9. Como todavía no opero esto, voy a repetirlo tal cual. Newtons, metros cuadrados. Y ahora sí, ¿con qué seguimos, muchachos? ¿Qué operación hacemos? ¿Qué operamos a continuación? Lo que está en el numerador, ¿no? Lo que está en el numerador. Bueno, si operamos lo que está en el numerador, ¿qué hacemos? Tomamos el 10, tomamos el 5, los multiplicamos. 10 por 5 me da 50. ¿Por 10 a la qué? A la menos 12. A la menos 12. Entonces, si recordamos, sumamos los exponentes más menos 6 me da menos 6 por 10 a la menos 12. Muy bien. Y esto, las unidades también las opero coulombs por coulombs, me da coulombs cuadrados. Recuerden que son cantidades físicas, las unidades también. Hay que tomarlas en cuenta, incluso hay que operarlas. Y abajo, muchachos, 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Es multiplicar 10 por 10 a la menos 2 por sí mismo, por 10 por 10 a la menos 2, ¿cuánto es? Sería 100 por 10 a la menos 4. Ok, muy bien, 100 por 10 a la menos 4, ¿qué hago? Si me dice que esto es el cuadrado de esto, pues elevo el coeficiente al cuadrado, 10 por 10, 100, y elevo 10 a la menos 2 al cuadrado, que es multiplicar simplemente sus exponentes, menos 2 por 2, me queda por 10 a la menos 4. Y multiplico metros por metros o metros al cuadrado, pues me da metros cuadrados. Y ahí ya puedo ver que puedo disminuir, pero reducir mis unidades, metros cuadrados, coulombs cuadrados, solamente me van a quedar newtons. Bien, ¿qué hago a continuación, muchachos? 9 por 10 a la 9 newtons, que todavía no opero. Me quedan aquí multiplicados por lo que haya en esta división. ¿Cómo reduzco esta división? 50 por 10 a la menos 12 entre 100 por 10 a la menos 4. Sería 0.5. Ajá. 50 entre 100, 0.5, muy bien. ¿Por 10 a la qué? menos 8, ¿no? A la menos 8. A la menos 8, vamos a ver de dónde sale menos 12 por 10 a la 4. Recuerden que para hacérmela más fácil, a mí me gusta pasar esto al numerador. Cuando la paso al numerador, le cambio de signo, entonces me queda así. Y se me hace más fácil a mí. Digo que 9 por 10 a la menos 12, perdón, a la menos 9 newtons multiplicado por 0.5 por 10 a la menos 12 más 4 por 10 a la menos 8. Ya está. Y ahora sí, ¿cuánto me da esto, muchachos? 9 por 10 a la menos 9 por 10 a la 5. ¿Cuánto es? $4.5 por 10 a la 1, ¿no? Bueno, sería Ajá. 45 ¿Está bien? 45. newtons. Dos. Lo correcto es lo que dije fue primero. Está bien las dos. Bueno, las dos son correctas. Perdón. Digo 45, voy a escribir 9. 9 por punto 5 me da 4.5. 4.5 por 10 a la 9. A la 1. Por 10 a la 1. Y 10 a la 1 es 10. 4.5 por 10 me da 45. Como nada más son dos cifras, pues no tengo problema para escribirlo completo. Si fuera un número por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 8, pues mejor lo escribo en notación científica. Pero bueno, aquí para este ejemplo no es más fácil así.
Bien, muchachos, entonces ya tengo la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, su magnitud, la calculé con la ley de Coulomb. ¿Cómo calculo la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1? La magnitud, ¿a qué será igual? Díganme. A 45. Por principio sería igual, sí, efectivamente, como magnitud sería igual 45 newtons. Pero conceptualmente sería la fuerza 2,1, pues sería igual nuevamente, de acuerdo a la ley de Coulomb, a la constante K por la carga 2 por la carga 1 dividido entre la distancia que la separa al cuadrado. Pero si nosotros hacemos esto, es exactamente lo mismo que ya hicimos, solamente con el cambio de posición de estas cargas, entonces no tiene sentido, porque además la ecuación aquí ya nos dice que las magnitudes de esas fuerzas son iguales. Ya no tiene sentido volver a hacer este cálculo. Ya lo hicimos. Lo único que nos resta es expresar estas fuerzas 1,2 y 2,1 como vector. ¿Cuánto vale la fuerza 1,2 como vector? ¿A qué será igual? Muchachos, váyanme dejando Menos 45. váyanme dejando sus participaciones en el chat, muchachos. A ver otra vez la fuerza 1,2. Para que no cueste trabajo, voy a representarlas aquí en un sistema cartesiano. Aquí tengo la fuerza 1,2. Sería menos 45, ¿no? A ver, chécame bien Newtons. José Antonio. Aquí tengo la fuerza 1,2 y aquí tengo la fuerza 2,1. Estoy hablando ahorita de la 1,2. Magnitud primero. Sería positiva. 45 newtons. Recuerden que la tengo que expresar como una magnitud y una dirección. ¿En qué ángulo? 0 grados. 0 grados. 0 grados. Bien, gracias. Bien, y entonces la fuerza 2,1. Negativa. Menos 45 Menos grados. 45 grados. No, a ver qué dirección. 45 La magnitud es la misma. 180. Newtons. La magnitud es la misma, 45 newtons. ¿A qué dirección? 180 grados. 180 grados. Si nosotros hacemos ya esto y lo pasamos a otra notación, o le quitamos la dirección, ya podemos escribirlo como más 45 menos 45, y eso ya me da la dirección, está bien. Pero como expresas correctamente como vector, así está. Muchachos, se va a acabar la sesión, regálenme sus participaciones en el chat. Seguimos en la siguiente clase con ejercicios de esta ley de Coulomb. Va, profesor. Gracias, muchachos, Hasta que tengan luego. excelente día. Bonita Cuídense mucho. tarde. Sí, profesor, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Excelente día, gracias. bien. Cuídense.